Hola amigos de su canal Tecnotributaria. En esta oportunidad vamos a analizar la declaración de renta de un empleado en cuanto a la aplicación del artículo 126-1, que es la deducción de contribuciones a fondos de pensiones de jubilación e invalidez y fondos de cesantías, y el artículo 126-4, que es el incentivo al ahorro de largo plazo para el fomento de la construcción, que se realiza en las cuentas de ahorro llamadas AFC. Estos dos artículos fueron modificados por la Ley 1607 del 2012 en los artículos 3 y 4 respectivamente, que clasificaron estos conceptos como rentas exentas, lo cual es un instrumento importante de planeación tributaria para el empleado debido a que disminuye el valor calculado del impuesto de renta a través del sistema ordinario, como vamos a ver en unos ejemplos. Entonces, vamos al ejemplo. Este ejemplo ya lo tenemos acá en su canal Tecnotributaria, como lo vamos a ver ahora más adelante, y es de un empleado que tiene ingresos por salarios de 48 millones. Entonces debemos de calcular el valor máximo que puede manejar como aportes voluntarios y obligatorios a los fondos de pensiones y los ahorros en las cuentas AFC. Entonces los artículos 126-1 y 126-4 nos dicen que lo máximo que puede llevar por estos tres conceptos, sumados los tres conceptos, es el 30% del salario. Entonces tomamos los 48 millones que tiene él como ingreso y los multiplicamos por el 30% y nos da 14.400.000 pesos. Es lo máximo que este empleado puede tener como rentas exentas por estos tres conceptos. O estos mismos artículos también nos dicen que 3.800 VTs, o sea 101.995.800 pesos, pero como es inferior el 30%, entonces lo máximo que este empleado puede sumar con estos tres conceptos son 14.400.000 pesos. Entonces, ya miremos este empleado ¿qué valores tiene? Entonces tiene como aportes obligatorios a fondos de pensiones 1.440.000 y como aportes voluntarios al fondo 1.000.000 de pesos. Entonces estos dos conceptos suman un valor de 2.440.000 pesos, los cuales son inferiores a 14.400.000 pesos, que es el valor máximo, por lo tanto los puede llevar como renta exenta. Ahora, este empleado, por ejemplo, este movimiento que tiene acá, que ya lo pueden ver en el video ejemplo formulario 210 parte 1 y parte 2, con estos conceptos. Por ejemplo, acá también tienen intereses de crédito de vivienda por 1.000.000 de pesos, le da una renta líquida gravable de 47.566.000 pesos, y si lo llevamos a la tabla del artículo 241 del Estatuto Tributario, le da a pagar un impuesto de 3.655.720 pesos. Como les había dicho al principio del video, si un empleado hace uso máximo de estas dos rentas exentas que nos permite el artículo 126-1 y 126-4, logrará hacer una disminución del impuesto de renta alta. Por ejemplo, este empleado que tiene los mismos ingresos de 48 millones, pero que hace, por ejemplo, unos pagos de interés hipotecario superiores, esto es el artículo 119 del Estatuto Tributario, permite llevar como deducción los intereses en los créditos hipotecarios de 13.660.000 pago este empleado durante el año 2013. Y en cuanto a la renta exenta, hizo un aporte voluntario al fondo de pensiones por valor de 12.800.000 pesos, los cuales son inferiores a los 14.400.000 pesos que nos permite el artículo 126-1 y 126-4, debido a que como aporte obligatorio al fondo dio 1.440.000 y como aportes voluntarios dio 12.800.000, para un total de 14.240.000, que está por debajo del 30% de su salario de 14.400.000. Entonces estos dos conceptos, tanto los intereses de crédito de vivienda como
los aportes voluntarios hacen que su renta líquida gravable baje al valor de 29.221.000 pesos. Por lo tanto, esta renta líquida gravable expresada en VTs nos da 1089 VTs que, aplicando la tabla del artículo 241, a partir de 1090 VTs es que se paga el impuesto. Las personas que tengan una renta líquida gravable inferior a 1090 VTs, su impuesto es cero. Por lo tanto, este empleado, calculando el impuesto de renta por el sistema ordinario, no pagaría impuesto, pero recordemos que debe comparar con el sistema IMAN, y ya, como les dije, hay otros ejemplos. Este ejemplo ya está analizado en otros videos. Pagaría 531.720 porque eligen el mayor. Como la renta calculada por el sistema ordinario da cero y por el IMAN da 531.720, debe irse por el IMAN. Mientras que en este ejemplo, cuando él no hace ahorros voluntarios y también hace unos pagos bajos, intereses por crédito en la adquisición de vivienda, este empleado tiene que pagar 3.655.720. Si lo compara con el IMAN, 531.720, lo cual hace que debe elegir el mayor, o sea, 3.655.000. Entonces, en este ejemplo, es preferible que este empleado pague su impuesto de renta por el IMAX porque lo hace pagar 804.693, pero si realiza unos aportes importantes, unos ahorros, bien sea en cuenta AFC o aportes voluntarios a fondos de pensiones, puede irse por el IMAN, debido a que es inferior incluso a la renta calculada por el sistema IMAX. Bueno, los videos que les comenté están en su canal Tecnotributaria. Aquí hay unas listas de reproducción. Aquí están los ejemplos del formulario 210 de un empleado para que ustedes lo estudien. También pueden ver el ejemplo del formulario 240, el cálculo de la renta exenta, las deducciones por dependientes que plantea el artículo 387 del Estatuto Tributario. Para que visiten nuestro canal, pueden suscribirse para que sean notificados de los videos que subamos. También nos pueden seguir en las redes sociales de Facebook Infotributaria, o en Twitter Infoexógena. Acá tenemos publicaciones no solo del cálculo del impuesto de renta, sino información de interés en el tema tributario. Bueno, ahora vamos a analizar el aspecto teórico del artículo 126-1 y 126-4, unos aspectos relevantes. Entonces acá el artículo 126-1 nos dice que para efectos del impuesto de renta y complementarios son deducibles las contribuciones de los patrocinadores o empleadores. O sea, esto no aplica solamente para los empleados, sino también para los empleadores. Entonces dice que serán deducibles de su impuesto de renta hasta un valor de 3.800 VT por empleado. O sea que si un empleador decide hacer unos aportes voluntarios a un empleado como bonificación, puede llevar como deducción hasta un valor de 3.800 VT por empleado. Ahora, sigue el artículo 126-1 diciendo que el monto obligatorio de los aportes que haga el trabajador, aquí ya no está hablando de empleador, sino del trabajador, o el partícipe independiente. Cuando habla de partícipe independiente es que estos aportes al fondo de pensión voluntarios también los puede hacer un comerciante. El partícipe independiente nos habla de que no, o sea, digamos que su significado es que puede ser una persona que no es empleado, obvio no es trabajador, como un comerciante que quiera hacer aportes voluntarios al fondo. Entonces nos dice, al fondo de pensión, entonces retomemos, el monto obligatorio de los aportes que haga el trabajador, empleador o partícipe independiente al fondo de pensiones de jubilación e invalidez no hará parte para aplicar la retención en la fuente por salarios. Esto también es bien importante. Si el empleado hace ahorros al fondo
de pensiones, esos valores no serán tomados para el cálculo de la retención en la fuente mensual y será considerado como una renta exenta en el año de su percepción. Entonces esta es la palabra clave. Por eso en los ejemplos estos valores son llevados en los renglones de rentas exentas. Bueno, entonces continúa el artículo 126-1 diciendo que los aportes voluntarios que haga el trabajador, el empleador o los aportes del partícipe independiente a los seguros privados de pensiones, cuando nos habla de seguros privados de pensiones son aquellas empresas aseguradoras que encontramos en el país, pero que no son fondos de pensiones. Y también a los fondos de pensiones voluntarios y obligatorios administrados por las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera no harán parte de la base para aplicar la retención en la fuente y serán considerados como renta exenta. Entonces aquí viene el cálculo que hicimos ahora. Entonces nos dice hasta una suma que adiciona al valor de los aportes a las cuentas AFC, las cuentas de ahorro para el fomento de la construcción, del artículo 126-4, y los aportes obligatorios del trabajador no excedan de 30% del ingreso laboral. Cuando habla de ingreso laboral son los salarios, o ingreso tributario, por ejemplo para el caso de un comerciante, cuando les dije que el partícipe independiente, cuando se habla de partícipe independiente, es una persona que no es empleado pero que igual puede hacer sus aportes al fondo de pensiones. Entonces acá nos da la fórmula, nos dan los topes máximos para calcular lo que yo puedo llevar como renta exenta. Entonces yo tengo que sumar el aporte voluntario que hago al fondo de pensiones, más el ahorro que haga en cuenta de FC, más los aportes voluntarios, no puede exceder el 30% del ingreso laboral o ingreso tributario si es comerciante. Según el caso nos está diciendo si es empleado, ingreso laboral, si es otro, ingreso tributario, y hasta un monto máximo de 3.800 VT por año. Entonces acá es donde nos da el cálculo de cómo debemos manejarlo. En estos párrafos siguientes ya nos habla del tiempo máximo que debe tener, que es importante que lo lean, no vamos a ampliar del tema. Abajo de este video podrán descargar estos artículos. El subrayado fuera del texto es el subrayado que le hago yo para resaltar algunos aspectos. Y vamos a analizar acá porque estos aportes deben de tener lo mínimo 10 años, o si lo retiran debe ser para adquisición de vivienda o porque la persona se vaya a pensionar. Entonces es importante que lo terminen de leer. Vamos a pasar al artículo 126-4, que ya nos habla del incentivo al ahorro a largo plazo para el fomento de la construcción, las llamadas cuentas AFC. Entonces nos dice que no formarán parte de la base de retención en la fuente, lo mismo, del contribuyente persona natural, y tendrán el carácter de rentas exentas del impuesto sobre la renta y complementario hasta un valor que, adicionado al valor de los aportes obligatorios y voluntarios del trabajador de que trata el artículo 126-1 de este estatuto, no exceda del 30% del ingreso laboral o del ingreso tributario, que ya hablamos que es el ingreso tributario, del año según corresponda, y hasta un monto máximo de 3.800 VTs. Entonces el artículo 126-4 de las llamadas cuentas AFC nos habla de que debemos de sumar igualmente los aportes obligatorios y voluntarios a los fondos de pensiones que acabamos de analizar del artículo 126-1. Entonces continúa diciendo: las cuentas de ahorro AFC deberán operar en las entidades bancarias que realicen préstamos hipotecarios. Solo se podrán realizar retiros de los recursos de las cuentas AFC para la adquisición de vivienda del trabajador, sea o no financiada por entidades sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera, o sea que un tercero le puede hacer crédito a través de crédito hipotecario, o leasing habitacional. Nos dice: en el evento en que la adquisición de vivienda se realice sin financiación, previamente al retiro deberá acreditar ante la entidad financiera con copia de la escritura de compraventa los recursos que se destinaron a esa adquisición. Si no, debe tener 10 años los ahorros en las cuentas AFC. Y aquí continúa
el artículo 126-4 para que lo terminen de estudiar. Entonces miremos que es bien importante que el empleado, si tiene capacidad de ahorro, realice estos aportes, bien sean voluntarios al fondo de pensiones o los ahorros en la cuenta AFC, con lo cual podrán disminuir, como vimos en este ejemplo, la renta líquida agravable por el sistema ordinario, debido a que esto no aplica ni en el sistema, ni en el IMAN, ni en el IMAX, no aplican estas rentas exentas del artículo 126-1 ni 126-4, debido a que tienen unos cálculos ya delimitados por el estatuto tributario, que en otro video incluso de su canal Tecnotributaria ya estuvimos analizando. Acá pueden verse este video que dice uso formularios 210, 230, 240 y 110. En estos videos ustedes podrán analizar cuáles son los artículos que se manejan para calcular la RGA, renta líquida, renta agravable alternativa de un empleado para el sistema IMAN y para el sistema IMAX. Entonces es bien importante que el empleado, desde que tenga capacidad de ahorro, realice unos aportes voluntarios al fondo de pensiones o ahorros en cuentas AFC para disminuir su impuesto de renta por el sistema ordinario y así poder tener la opción de calcular su impuesto de renta por el sistema IMAN o por el sistema IMAX para empleados. Muchas gracias.